retomamos la nota. Le agradezco mucho al magistrado Felipe de la Mata Pizaña que nos toma la llamada esta tarde. Magistrado, buenas tardes. Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y todo su auditorio. Magistrado, pues preguntarle, porque el día de ayer, al parecer, el Tribunal Electoral se apiadó de las 15 candidaturas que no tienen un 8 en su licenciatura. Al parecer le van a regresar el triunfo. ¿O cómo estuvo esta sesión? ¿Nos puede dar más detalles? Sí, no, Máximo, no se trató de ninguna manera de nada de piedad. Se cumplió con la Constitución y con la ley. A ver, en la Constitución y también en la ley se encuentran dos tipos de requisitos para poder ser magistrado o juez de distrito o ministro de la Suprema Corte. Unos requisitos que se llaman de elegibilidad, que son objetivos y que le resultan obligatorios a verificación a todas las personas. Por ejemplo, tener 35 años, ser licenciado en Derecho e incluso tener 8 de promedio en la licenciatura. Es decir, es un dato objetivo que tienes o no tienes. Bueno, ahora, sin embargo, hay otro tipo de requisitos que son los requisitos de elegibilidad, de idoneidad, ¿sí? Que resultan estos, digamos, de aplicación subjetiva por cada uno de los comités que se encuentran establecidos para esta elección. Comités del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Cada uno de estos comités establecieron una metodología específica para analizar estos requisitos de idoneidad. Metodología que además resultaba diferente en cada comité. Yo particularmente no estoy de acuerdo con este sistema que se encuentra en la Constitución, pero es el sistema que está en la Constitución y se tiene que respetar. Ahora, ¿sí? Esta idoneidad se refiere específicamente al 9 de promedio en materias afines, no el 8 de promedio en la licenciatura. El 8 de promedio en la licenciatura lo cumples, no lo cumples y en su caso puedes o no participar. Pero 9 en materias afines, porque así dice la Constitución, materias afines. Materias afines que incluso pueden ser en licenciatura, maestría, doctorado. ¿Cuáles son las materias afines? Ayer puse un ejemplo. Un juez civil. Un juez civil, pues en principio, pudo haber sido que un comité estableciera la metodología de que todos los civiles, que son personas, familiar, bienes y derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones, fueran las materias afines. Pero, y esa era la metodología que se exigió en ese comité respecto de la idoneidad. Y en cada comité pudo haber sido distinto. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando llega el tema al INE, dice el INE, la metodología llevada a cabo por los comités específicamente para determinar las materias afines es equivocada. Porque, por ejemplo, otra vez al juez civil. Obviamente un juez civil no nada más tiene que saber civil, también tiene que saber procesal civil. Y además conocen de mercantil. Entonces también tienen que saber mercantil, societario, bursátil, bancario. ¿Ya me doy a entender? Sí. Y después establece otra metodología completamente diferente, restringiendo los derechos de quienes ya se encontraban participando por considerarlos idóneos un comité específico. Y después llegan aquí ante la sala superior e hipotéticamente nosotros después de analizar el caso, y de hecho ayer cuando alguna de mis compañeras dijo justamente que tenía que remitirse de nuevo al INE para que volvieran a analizar, imagínate tú que nosotros también dijéramos, bueno, y en su caso, un juez civil tiene que dominar derecho romano, porque es la base de todo el civil. Entonces, sí. ya me doy a entender. El tema es la interpretación de materias afines respecto del 9. Y lo que nos pareció a 3 de nosotros es que esta interpretación y metodología tenía que ser la específicamente determinada por cada uno de los comités. Y la consecuencia de esto es que, por supuesto, quien es idóneo, de acuerdo a esta metodología en el comité del Poder Ejecutivo, quizá no resulta ser idóneo en la metodología del Poder Legislativo o en la del Judicial. Esto hace que sea un grado, digamos, de una subjetividad en torno a la metodología que tiene que seguirse. Pero podríamos decir entonces, magistrado, que simple y llanamente la responsabilidad de que hoy haya candidaturas que aún no teniendo acreditado el asunto del promedio en la licenciatura o en algunas especialidades, como bien lo refiere, recae
sobre los comités que dieron origen a las listas, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Máximo, a ver, esto es importante hacerlo notar. Los comités determinaron, de acuerdo a una metodología específica, que tenían 9. Entonces, todos tienen 9. Lo que pasa es que podemos o no estar de acuerdo con esa metodología. Pudo ser o no correcta esa metodología de acuerdo a nuestra interpretación, pero todos tienen 9. Todos. Nadie, ninguno de los jueces o magistrados que resultaron electos no tienen 9. Tienen 9 de acuerdo a la metodología de cada uno de los comités. Eso hay que establecerlo con mucha claridad. Ahora, los comités como los órganos constitucionalmente establecidos para determinar esa metodología, pues eran justo los que tenían que definir esta metodología y no el INE, ¿no? Así de claro. Y eso fue lo que resolvimos ayer. Le cerraron la puerta a la posibilidad de que haya elecciones extraordinarias, magistrado. Le cerramos la puerta que en este caso se considerara inelegible aquel que no es inelegible. Es decir, que se frustraran los derechos de las personas que teniendo 9, después el INE modificara la metodología y terminara concluyendo que no tenían 9, cuando sí lo tenían de acuerdo a la metodología inicialmente establecida. Muy bien, regáleme otras 2 preguntas, magistrado. Preguntarle también, en sesiones pasadas se resolvió en la sala superior un tema de los acordeones, donde se había determinado que si bien no se había llegado a la conclusión de quién financió, quién distribuyó, cómo es que se dio este tema de los acordeones, cerraban ese capítulo, pero decía la magistrada Mónica Soto que no, que se quedaba abierta la puerta para futuras pues digamos, futuras impugnaciones, futuras denuncias. ¿Cómo va el tema de los acordeones, magistrado? ¿Quién los pagó? ¿Quién los financió? A ver, Máximo, yo solamente puedo hablar respecto del asunto que ya resolvimos. No me puedo pronunciar respecto de nada de lo que se encuentra en la sala. Ahora, dicho lo anterior, sí, me parece que hubo una campaña de desinformación en torno al asunto que se resolvió. Escribí incluso un artículo en el Economista donde quedaba, a mi juicio, esto claro. A ver, ¿qué resolvimos? Resolvimos que una denuncia de un procedimiento especial sancionatorio que no tenía mayores pruebas, específicamente en que solicitaban que se investigara el tema de los acordeones y que había sido desechada por el INE, había sido adecuadamente desechado. Eso fue todo. Fue una litis específicamente establecida en torno a un procedimiento sancionatorio. Hay, además de ese procedimiento sancionatorio, 140 asuntos más en la sala superior que tienen que ver con acordeones. Pero este sancionatorio nada más tenía que ver con encontrar un culpable para en su caso multarlo, porque eso es lo que puede llevar a cabo el INE. Ahora, alguien me preguntaría, ¿y por qué llevó a cabo esa decisión? Bueno, tomamos en cuenta esa decisión por una razón fundamental. En los procedimientos sancionatorios rige el llamado principio dispositivo. Es decir, por excepción el INE es el que lleva a cabo las investigaciones a profundidad. El denunciante tiene que aportar pruebas suficientes para llevar a la culpabilidad en su caso o a la inocencia, por supuesto, de alguna persona. Pero llegar y presentarse y decir, aquí tengo una foto de un acordeón, por ejemplo, o tengo aquí notas de periódico, porque eso era lo que venía nada más, notas de periódico que dicen que hay muchos acordeones, investiga cuántos acordeones hay, quién los hizo, quién los pagó, ¿no? Pues es que el INE no es una unidad de investigaciones, el INE no es la UIF, no es la Fiscalía General de la República, el INE tiene procedimientos sancionatorios que se rigen por el principio dispositivo, es decir, corresponde al actor, al denunciante, aportar las pruebas necesarias y el INE puede perfeccionarlas, pero al menos se necesita un indicio de prueba suficiente para llegar a una conclusión razonable. No se pueden hacer pesquisas sin mayores elementos. Creo que eso también hacía que notarlo. Entonces, lo único que dijimos fue, este sancionatorio se cerró, pero quedan 140 asuntos y en esos 140 asuntos que sí estén relacionados con la nulidad de la elección, tendremos que analizar las pruebas y determinar si en su caso pueden o no llevar a la nulidad de la elección. Es decir, el caso acordeones termina siendo un tema que no se ha cerrado.
Pero como magistrado, una nota periodística, el recorte de una revista, el recorte de un diario, no va a ser una prueba normalmente, y en el caso, por ejemplo, del juicio de nulidad que promovió Xóchitl Gálvez para la elección 2024, pues entregó más de 1000 hojas, pues plagada de recortes de periódicos, de revistas, según ella, las pruebas que pues sustentarían la nulidad de la elección presidencial del 2024, pues fue justamente a base de notas periodísticas. ¿Por qué esas notas no son consideradas pruebas por este tribunal? Mira, Max, también está en la jurisprudencia del tribunal establecido que las notas de periódico no son pruebas, vamos a decirlo así, perfectas, ni tampoco son pruebas que lleven a convicción plena. A ver, puede haber un periodista que tenga una opinión, la presenta, la publica, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se está basando el periodista? No lo sabemos, no tenemos, ahora sí que idea específica. El periodista incluso puede no tener pruebas y estar basado solamente en rumores, pero eso es una labor del periodista. El periodista, si bien investiga, tampoco es una fiscalía. Da una Sí. opinión, la publica, se hace pública y en su caso se genera un levísimo indicio que tiene que ser perfeccionado. Y eso es justamente lo que no sucedió en ese expediente. Se aportaron solamente, digamos, notas periodísticas, si recuerdo bien, del Reforma. Eso fue todo. Ahora, ¿cuántos acordeones? ¿Qué contenían los acordeones? ¿Dónde se distribuyeron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿De qué manera? ¿Cómo se pagaron? Pues eso no había una sola prueba. Y repito, no se hizo más lo que se hace en todos los expedientes. Principio dispositivo. ¿Hay pruebas? Sí, pruebas razonables, pruebas que se puedan perfeccionar de manera otra vez idónea y razonable, consecuentemente se abre el expediente, no se desecha. Y el tribunal lo único que hizo es hacer lo que hace, por cierto, en la gran mayoría de los expedientes sancionatorios en estas circunstancias, que es confirmar el desechamiento. Pues estoy muy agradecido con usted, magistrado. Magistrado, estamos hablando con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Si me lo permite, una última pregunta. Encantado. En las elecciones constitucionales de gobernador, de presidente de la República, presidenta de la República, se entrega por parte del Tribunal Electoral, aparte de la constancia de mayoría que entrega la autoridad electoral en su fase administrativa, la jurisdiccional entrega una especie de constancia, es la declaratoria de validez de la elección. En el caso de la elección judicial, una vez que se desahogue, ahora me dice, los más de 140 asuntos, también se entregará, y a quién se le entregaría pues esta declaración de validez de la elección judicial, es decir, que simple y llanamente la elección es la que es y ya no puede ser atacada. ¿Ese proceso existe, magistrado, y cómo se daría? A ver, fíjate, curiosamente, Máximo, que aquí la cuestión es que no se encuentra en la ley previsto ningún tipo de entrega de constancia. Curiosamente, en 1996, en la reforma de 1996, tampoco se tenía establecida la entrega de constancia para el presidente de la República. Y la Sala Superior, a partir del año 2000, creó el concepto de entrega de constancia a través de una interpretación que se hizo. Bueno, ahorita estamos en una circunstancia similar. No hay en la ley ningún tipo de constancia prevista. El INE ya entregó las constancias de mayoría y validez, y por otro lado, nosotros cumplimos nuestra obligación emitiendo la sentencia y notificándola. Y al momento de la notificación se entrega una copia de la sentencia, donde se encuentra en su caso confirmada la constancia. Pero esto, lo que acabo de decir, no significa que hipotéticamente no pudiera, como pasó en el año 2000, y a partir de ahí en todos los, digamos, las elecciones presidenciales, la posibilidad de jurisdiccionalmente crear una constancia, solo que por ahora no se tiene previsto hasta donde tengo noticia. Entonces dice que con la entrega de la sentencia con la que se valida la constancia de mayoría que entregó el INE a las personas candidatas, con esa sentencia que ustedes entregan, con eso se cierra el capítulo para las personas candidatas, es decir, ya no pueden ser atacadas vía pues impugnación, recurso legal en contra, por ejemplo, del Miabatres, de Hugo Aguilar, de los magistrados que han sido electos. Una vez que la Sala Superior confirma una constancia de validez y una elección, no hay por encima de la Sala Superior
ninguna otra instancia nacional. Es decir, nuestras sentencias, como dice la Constitución, son definitivas e inatacables. Eso, muy bien, pues es muy ilustrativo siempre hablar con usted, magistrado. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. ¿En dónde podemos verle, seguirle y escucharle para mantenernos informados? Muchas gracias, Máximo. Los invito a que me sigan en X, lo que antes era Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy prácticamente en todas las redes, F de la Mata P, y con mi nombre también Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, Máximo. Gracias a usted, magistrado. Nos saludamos en la próxima sesión de la Sala Superior, si nos los permite. Encantado, hasta luego. Bueno, pues ahí está, es la entrevista que tuvimos con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien nos ha dado una explicación muy completa de cómo es que se está dando ahora el panorama en materia de los acordeones, en materia de esta impugnación que se dio por parte de 15 personas que pues perdieron o se les estaba negando la entrega de la constancia de mayoría, toda vez que a criterio, fíjese, la información es la siguiente, es lo que hemos platicado con el magistrado de la Mata Pizaña, porque se ordenó al Instituto Nacional Electoral respetar el triunfo de candidatos de la elección judicial que fueron declarados inelegibles. ¿Quién lo declaró? Pues el INE, por no cumplir con el promedio mínimo de 9 en la especialidad y entregarles de manera inmediata la constancia de mayoría calificada. Por supuesto, esto no prosperó. A decir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE se extralimitó al asumir pues las funciones de lo que es un comité de evaluación. El INE no evalúa la aptitud o la actitud, las cartas credenciales de quienes son candidatos. ¿Sabe de quién era chamba eso? Era chamba del Senado de la República. Era chamba de la Presidencia de la República vía el comité de evaluación comandado por Arturo Saldívar. Era chamba de la señora Norma Piña. Sí, era su trabajo revisar los perfiles de idoneidad y determinar si la persona que se postulaba o no era elegible. Era, por supuesto, sujeto a poder ser votado. Lo que nos dice el magistrado Felipe de la Mata Pizaña es que el tribunal solo acató lo que la ley consigna, que es que el Instituto Nacional Electoral no puede asumirse como parte del comité evaluador. Ese era el trabajo de Noroña, ese era el trabajo de Piña, ese era el trabajo de Arturo Saldívar. Bueno, pues yo le decía al magistrado que por qué se apiadaron de ellos, dice que no, que nanay, que es la ley, y la ley es la ley, ya lo sabe, señora bonita. Pues le regresan ahora el triunfo a estas 15 personas y solo es una tanda, solo es una tanda porque todavía hay otras 45 personas, tengo información de que serán otras 45 personas las que están impugnando también el que no les entreguen la constancia de mayoría, porque el INE está perfilando determinar que son inelegibles. Fíjese, eso también entra dentro, fíjese, si lo equiparamos con el asunto de los narcocandidatos, de los narcoabogados, pues estaríamos en un escenario similar, toda vez que el INE no puede determinar, como no puede determinar si un candidato es elegible o no por el promedio, pues la misma cantaleta van a recurrir, se lo puedo asegurar, señora bonita, padre de familia, los narcoabogados que se hayan hecho de un espacio en el Poder Judicial. ¿Qué van a argumentar? Bueno, pues con la misma vara, mídanos a todos, no importa si yo defendí al líder de la célula del cártel de los Chapitos, no importa. Si ya el tribunal determinó que no se puede, el INE no se puede instituir como un comité de evaluación, devuélvame mi constancia de mayoría. ¿Cómo la ve, señora bonita, padre de familia? Pues es el desgarriate de los comités de evaluación. Por un lado, usted lo sabe, Norma Piña, todo su comité le renunció. Al final se hicieron las listas, se confeccionaron las listas de tal suerte que las personas que iban listadas entraran de forma automática a la boleta. 1, 2, en el Senado de la República, Noroña ha dicho una y otra vez, pues que era mucha chamba, que era la primera vez, que no se la sabían y que fueron aprendiendo en el camino. Bueno, pues ahí está el resultado. Y lo mismo con el caso de Arturo Saldívar, que en el caso de la presidencia de la República, fíjese, es la excepción a la regla, porque a diferencia de lo que sucedió en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo de la presidenta Sheinbaum, este tipo de errores no se dieron.
¿Cómo la ve, señora bonita, padre de familia? Yo le agradezco